Bueno, buenos días, muy buenos días a todos, a todas las personas que se han unido. Muchísimas gracias por unirse en este gran espacio, en esta gran invitación que les tenemos sobre la importancia del Donor Journey, esta estrategia de comunicación que ustedes como organización social deben implementar para reforzar, pues valga la redundancia, la relación y la comunicación con sus donantes y con sus bases de datos. El día de hoy está Diego Rodríguez acompañándonos. Diego es el director, fundador de Afrus. Diego, muchas gracias por unirte y por acompañarnos en ese gran espacio. A todos los que se están uniendo, gracias. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este gran webinar, a esta gran charla. Hola Paula, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por venir. Pues nada, nos juntamos hoy para hablar de algo que es importante, que es justamente eso, el Donor Journey. Les voy a pedir un favor y es, bueno, como esta charla es una charla que habla de un tema específico, pero tiene muchos temas, o aborda muchos temas. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor colóquenla en el chat, no dejen de preguntar. Súper importante, cualquier duda que surja la coloquen. Y durante la charla o al final de la charla, pues haremos como las aclaraciones pertinentes para cualquier duda que pueda existir. Voy a compartir mi pantalla un segundito para mostrarles un poquito sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces, pues nada, la idea es justamente hablar sobre el Donor Journey. ¿Qué es el Donor Journey? Bueno, la traducción literal es la jornada del donante. Y bueno, un poco la idea es explicar esto. No quiero dar una explicación sencilla, sino que quiero que profundicemos y entremos justamente en la explicación de lo que esto significa. Entonces, nada, digamos que en el mundo tradicional del marketing, esto aplica casi que a todas las industrias, cualquier tipo de industria, consumo masivo, no sé, industrias digitales, industrias financieras, etcétera, etcétera. Siempre se habla mucho del funnel de marketing, el funnel o el embudo de conversión, el embudo de marketing, donde un poco lo que se dice es que existe, por así decirlo, un gran embudo en la parte superior, donde yo intento conseguir personas que se interesen por lo que hago, uno segundo que es donde yo los convierto propiamente como tal, y otro tercero que es donde yo hago que sus donantes no solamente pues, se conviertan, sino que sean advocates en mi organización. Y esta es una visión interesante o válida para, de alguna manera, entender cómo funciona el proceso de marketing para los donantes. Sin embargo, algo que ha venido como, por así decirlo, ganando mucha relevancia con relación a el mundo del fundraising y que pues hoy en día traemos y que me gustaría que lo analicen, es un concepto diferente, es el concepto de la montaña del donante. Se dice que hay un concepto más válido que en vez de hablar del funnel, que después es lo que se usa en todos, absolutamente todos los procesos de marketing, es mejor hablar de una montaña, donde hay, por así decirlo, dos grandes yes o dos grandes puntos en los cuales el donante genera una interacción positiva con la organización, y es un macro yes, que es cuando propiamente dona, cuando ya dije, listo, ya doné, y un micro yes, que son las preguntas a cada una de las etapas que, por así decir, yo puedo tener para poder llegar a donar. Entonces, un ejemplo de los micro yes: ¿será que mi organización sí necesita dinero? ¿Y será que lo usan bien? ¿Y será que ese dinero yo no lo necesito para otra cosa? ¿Y será que ese dinero sí lo puedo usar para, en fin, lo puedo dar con confianza que es una organización seria? ¿Y será que ese dinero lo puedo usar para cualquier objetivo que sea realmente relacionado a lo que ellos dicen que lo van a usar? ¿Lo van a usar para eso? Entonces, la respuesta a cada una de esas preguntas es un micro yes, y cuando se completan, por así decirlo, todos los micros yes, la persona llega a una gran conclusión y dice, listo, ya le voy a donar, ¿vale? ¿Y por qué esta introducción al tema del Donor Journey es importante? Porque resulta que cuando alguien se acerca a mi organización, bien sea que lo coloque como que está en la parte de arriba de este funnel o en la parte de abajo de esta montaña, hay muchas cosas que la persona no sabe, no entiende, no tiene ni idea de la organización, y es importante en ese sentido que hagamos un esfuerzo en educarlos, hagamos un esfuerzo en intentar que esas personas, pues nada, tengan una visión más clara de mi organización. Y por eso los procesos de jornada del donante son muy importantes. Entonces, aquí, bueno, algo importante, ¿por qué existen preguntas? ¿Por qué existen estos micro yes? Pues porque todavía no hay confianza. La confianza es algo que se construye, y es lo que de alguna manera hace que la persona no solamente de una vez, sino también a largo plazo con la organización. Entonces, el hecho de que existan estas preguntas es porque pues, la confianza todavía hay que construirla. La confianza es un valor que se construye,
Y pues nada, entonces de alguna manera tengo que trabajar desde la perspectiva de comunicación para que esa confianza exista, que esa confianza consolide mi relación con el donante. Entonces esa confianza tiene dos momentos. Hay un momento inmediato en el corto plazo, donde yo necesito que esa persona confíe en mí para que me haga una donación, para que se inscriba a mi organización. Pero resulta que mi relación con los donantes no es de corto plazo. Yo quiero que mi donante me dure 20 años. Y de verdad conocemos casos, no pocos, donde hay donantes que duran 15 a 20 años con una organización, aportando todos los meses, haciendo todo tipo de ayuda para que una organización se desarrolle, se sienten parte de la causa. Inclusive en casos extremos, dejan parte de su legado o parte de su herencia para la organización. Cuando ya llegan a cierta edad, dicen, oiga, yo quiero dejar un legado para que cuando esté aquí en la tierra se pueda seguir haciendo el bien. Entonces, mi relación o la confianza que yo busco construir con un donante no es un tema de corto plazo, es un tema de largo plazo. Porque de nada sirve que la persona me done una vez si yo no logro que esa persona me apoye con el tiempo, y por eso esa confianza es tan importante. Y todos los procesos de búsqueda del donor journey buscan crear eso, buscan crear confianza. Si yo no creo confianza en el corto, pero sobre todo en el largo plazo, yo no voy a lograr que una persona realmente, pues nada, esté con mi organización en el largo plazo. Y es muy difícil traer un donante para que yo lo traiga y no logre o no busque un proceso de continuidad con él. Debo realmente buscar un proceso de continuidad con él. Entonces, ¿cómo se genera confianza? Hay dos cosas importantes. Una es comunicación y la segunda, relevancia. Comunicación es qué le digo, relevancia, a quién se lo digo, cuánto se lo digo. Son cosas diferentes. Yo no le puedo hablar igual a todo el mundo, tengo que hablarle de manera diferente. A veces cuando yo, pues nada, voy a hablar, tengo que hablar, saber a quién le digo lo que le digo. Por eso la relevancia es muy importante. Las dos cosas son importantes. Entonces, hablemos un poquito de los pilares de comunicación. Digamos que en fundraising, y esto es una forma en la cual nosotros lo vemos, hay más frameworks, esta no es la única forma de verlo, hay otros frameworks también que son importantes, pero en fundraising digamos que hay tres grandes pilares de comunicación que hacen que de alguna manera la comunicación sea consistente, y los pilares son hablar del contexto de mi organización, dónde trabaja mi organización, cuál es el tipo de causa que yo defiendo, cuáles son las realidades de esa causa, el trabajo que yo hago y, por último, las historias que yo cuento. Entonces, la suma de esos tres pilares son, por así decirlo, los pilares de comunicación. Y cuando yo hablo del contexto, esto es súper importante. A veces las organizaciones con mucha frecuencia cometen el error de no cuentan el contexto donde trabajan. Yo les voy a poner un ejemplo de uno de nuestros clientes. Uno de nuestros clientes es una organización que trabaja en un sector de la ciudad llamado Mosquera. Es un sector del occidente de Bogotá, en fin, es un sector que tiene como una población vulnerable, pero cuando te sientas con la organización y te cuenta todo lo que ocurre, como después de las 6 de la tarde la ciudad se pone muy peligrosa en ese sector, no se puede salir a la calle, como los niños de 13, 14 años no tienen oportunidad de educación, que terminan siendo víctimas del microtráfico, cómo los reclutan, cómo la prostitución y bueno, de alguna manera, muchos tipos de degradaciones existen de manera significativa en la región. Cuando tú comienzas a enterar de la gravedad que hay en la región, tú dices, wow, no me imaginé jamás que fuera tan difícil trabajar en este sector de la ciudad. Y por eso es que es importante que ese contexto se conozca, porque el contexto sensibiliza a las personas a que, oye, tú no le vas a dar una donación a una organización, por ejemplo, para educación, para que un niño se eduque simplemente, sino porque es que realmente hay una gran crisis en la educación y necesitamos cambiar la tendencia. Otro ejemplo, hablando de educación, por ejemplo, recuerdo que uno de nuestros clientes lanzó una vez una campaña que decía el 46% de los jóvenes que inician la secundaria no la terminan. 46 de 100 no terminan la secundaria. Pues eso es una crisis absolutamente devastadora. Entonces, conocer el contexto es muy importante y no podemos pensar que las personas entienden dónde trabajamos. Es muy importante que ellos entiendan eso. Lo segundo es tu trabajo. Tu trabajo es, oye, este es uno de los grandes errores que las organizaciones cometen. Hacen muchas cosas, se esfuerzan un montón, trabajan muchísimo, pero no necesariamente cuentan todo lo que hacen. Y créeme que las personas les parece importante saber todo lo que ustedes hacen para que de una u otra forma, pues nada, su trabajo también ayude a sensibilizar a las personas. Entonces, nada, se trata de explicitar, de hacer de una manera muy clara
todo lo que ustedes hacen por ayudar o impactar positivamente esa causa, y pues que la gente entienda que detrás de ese pedido de donación hay una organización que trabaja de sol a sol, hace un esfuerzo muy grande para ayudar, no de una, sino de múltiples maneras, como es el caso de mayor parte de las organizaciones, para que la causa se impacte positivamente. Y por último, tus historias, storytelling, tiene mucho que ver con cuenta los testimonios de las personas que has ayudado, cómo era su vida antes, cómo era su vida después. Digamos que sabemos en fundraising que el storytelling es quizá lo más importante para ayudar a sensibilizar al respecto de una donación. Entonces es muy importante el uso de storytelling, definitivamente es algo que tenemos que explotar. Entonces la suma de esos tres temas, que son el contexto, tu trabajo, tus historias, es lo que hacen los planes de la comunicación. Ahora hablemos un poquito de relevancia de nuevo entendida como dónde hablo, a quién le hablo. Entonces, coloco tres casos: las personas que nunca han donado, los que han donado al menos una vez pero no donan de manera recurrente, y los que donan de manera recurrente todos los meses. Los tres casos son diferentes, yo no les puedo hablar igual, yo no puedo considerar hablarle a la persona que ya te dona todos los meses en el mismo tono o lenguaje que te habla la persona que nunca te ha donado. Son circunstancias completamente diferentes, ¿cierto? El que nunca te ha donado lo tengo que convencer a que te apoye en la primera vez, respondiendo esos micro yes que mostraba yo en la montaña del Dorante. Y cuando ya me has donado una vez, ¿cómo te llevo o cómo te convenzo que tu apoyo sea más estable? Entonces, son casos muy diferentes donde se requiere realmente que haya, pues nada, que haya una comunicación diferente. No puedo hablarles igual. Entonces, pues nada, yo debo primero partir de eso, partir de entender que tengo grupos diferentes dentro de mi base de datos, los que nunca me han donado, los que me han donado una vez, los que me han donado todos los meses. La comunicación debe ser muy diferente. Y, por ejemplo, cuando yo voy entonces a decidir cómo le hablo, qué hago con los que nunca me han donado, entonces yo les digo, oiga, bueno, la comunicación, ya saben, la causa, lo que haces, el contexto, tus historias. Los canales, uso secuencias de email, son súper importantes. Puedo usar otros canales como por ejemplo Contact Center, WhatsApp, lo que ustedes quieran, pero digamos que las secuencias de email son el corazón de este proceso. Y puedo hacer inclusive actividades con estas personas. Los puedo invitar a eventos, los puedo invitar a charlas, los puedo invitar a Zoom meetings, lo que ustedes quieran, de forma que la persona interactúe con ustedes y aprenda o entienda lo que ustedes están haciendo. Entonces, el tener esta estrategia para cada uno de estos casos es importante, entendiendo pues que el contenido de comunicación cambia sensiblemente, ¿vale? Algo muy importante, un email, o sea, mandar un correo cuando alguien se inscribe o cuando alguien dona, no es suficiente. Yo en un email no logro que la persona lea todo lo que tú haces, por eso tienes que mandar una secuencia de emails. Un solo correo no es suficiente para ese efecto. Necesitas una secuencia completa. ¿Cuánto es el tamaño de la secuencia? Si son 5 correos, 10 correos, 20 correos, eso, bueno, eso varía de todo lo que tu organización tenga por decir y de la cantidad de contenido que tengas, pero definitivamente un email no es suficiente. Entonces, digamos que los emails, cuando yo dono, es importante que haya un email transaccional. Gracias por tu donación, has donado $20 para tal causa. Ese email es importante, pero lo más importante es que yo dispare a partir de eso una secuencia que haga que la persona, pues nada, pueda recibir toda la información relevante para que pueda dar el siguiente paso en su camino del benefactor. Entonces, la unión de comunicaciones o de estas secuencias que hay entre estos estados, como por ejemplo, nunca he donado, doné al menos una vez, o sea, te llevé a la primera donación, a la secuencia de comunicaciones que está en la mitad de eso, es lo que llamamos de donor journey. Y eso es un poco lo que nosotros queremos incentivar. Digamos que aquí, dando datos muy explícitos, llama mucho la atención que organizaciones que usan afros, la mitad tienen sus donor journey bien constituidos, la otra mitad no. La otra mitad, a pesar de que tienen todas las herramientas para hacerlo, no lo hacen. Y es imposible, o es muy poco probable, que una organización que no tenga bien construido esto genere un impacto un impacto real en su donante, de forma que su donante genere confianza a largo plazo. Puedes generar de pronto una reacción inmediata, pero recuerda que lo que tú quieres es generar confianza a largo plazo. Entonces, nada, el donor journey es eso, es esa secuencia de comunicación que hay entre Estado y Estado. Aquí yo hago un pequeño paréntesis. Fíjense que nada, yo tengo dentro de la etapa de adquisición de los donantes estas 3 etapas. Nunca he donado al menos una vez, dono todos los meses. Y estas son como las etapas que hay al respecto de la adquisición. Y hay otras etapas relacionadas al respecto de la retención, como yo retengo donantes. Porque una vez yo soy, perdón,
Una vez yo soy un donante recurrente, pues nada, necesito es que mi donación recurrente se mantenga, crezca con el tiempo, y en algún punto que yo como donante deje, no solamente te dones, sino que me vuelva tu propagandista, tu advocate, tu socializer, como quieras llamar. Entonces, digamos que el donor journey no solamente busca adquirir dinero, sino que busca realmente con el largo plazo hacer que la persona se mantenga fiel a tu organización. De nuevo, el ejercicio siempre es el mismo, cómo yo genero confianza alrededor de lo que estoy haciendo. Entonces, pues nada, el Donor Journey es eso, es la suma de todos los eventos de comunicación que existen en su etapa de etapa, sean orientados a adquirir o sean orientados a fidelizar a una persona, donde siempre la comunicación basada en los pilares que expliqué y el uso de secuencias de email, pues es como la base o el corazón de esta estrategia. Y, repito, deberían todas las organizaciones hacer uso de estas herramientas, porque cuando no las hacen, cuando no usan estas herramientas, pues evidentemente están perdiendo una gran oportunidad para generar esa confianza que se necesita para que un donante dure mucho tiempo. Entonces ahora les voy a hablar muy rápidamente de Afros, en lo que Afros tiene o en lo que Afros de alguna manera ofrece para que podamos, pues nada, justamente generar esa confianza. Digamos que en Afros hay un motor de eventos. Afros, esto es lo que Afros te ofrece, un motor de eventos donde Afros es capaz de saber cuando hay un nuevo lead, o sea, es alguien que nunca ha donado, se inscribió a la base de datos, hay una nueva donación, alguien que nunca había donado hizo su primera donación, y alguien que no tenía una suscripción hizo su primera suscripción o creó una suscripción nueva. Entonces, Afros tiene un motor de eventos que es capaz de saber cuando cada una de esas cosas pasa, y por cada evento, Afros es capaz de disparar unas acciones, ¿vale? Esas acciones son de tres tipos. Son del tipo mando un autoresponder o mando una secuencia. Entonces, el autoresponder es el correo transaccional. Gracias por su donación de $20 para la causa de educación por los niños. Y la secuencia es esa cadena de correos que me permite que yo pase un mensaje que cumpla con mis tres pilares y que de alguna manera ayude a generar esa confianza. Entonces, como yo puedo tener varias secuencias, no es una sola, yo puedo hacer una secuencia para las personas que se inscriben por primera vez, los que son leads, puedo hacer una secuencia para las personas que donan la primera vez y puedo hacer una secuencia para las personas que se suscriben, de manera que el contenido o el lenguaje de cada secuencia sea diferente. Entonces, recuerden que el contenido, el lenguaje que yo voy a usar para quien nunca ha donado es un contenido diferente para la persona que de alguna manera nunca ha hecho una donación al que sí la hizo. Entonces, tengo en cuenta eso para que la persona pues reciba la información relevante que los lleve a compensarse a donar. Si ya doné, ¿cómo te compenso de que tu donación sea estable, sea mensual? Y si ya soy un donante mensual, ¿cómo hago para que tu donación se fidelice y dure mucho tiempo? Entonces, en Afros tienes estos motores, estos eventos, perdón, que son los triggers o disparadores de estas acciones. Y las acciones, pues la más importante, las secuencias, ¿vale? Este es un ejemplo de una secuencia de comunicación, de Donor Journey cuando alguien se escribe como un lead. Este ejemplo concretamente de UNICEF Brasil. Aquí van 5 correos, donde cada correo busca dar información relevante sobre el trabajo de UNICEF Brasil, buscando un poco que la persona de alguna manera pues nada, se interese o profundice un poco más en la labor de la organización, y sobre este proceso pues nada, tú puedas profundizar en el tema. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo de una organización llamada Chiquitines en Cali. Es un ejemplo donde cuando hay una donación única se mandan estos correos. Aquí hay 6 correos, creo que la secuencia original hay un poquito más, pero bueno, digamos que la idea es que esta persona recibe esta comunicación, y cuando recibe esta comunicación, la persona pues nada, recibe diferentes formas de información de cómo esta fundación impacta positivamente la sociedad, y eso hace que la organización pues nada, consiga donantes más fieles, porque le estás hablando de cosas importantes. Y este es otro ejemplo de un evento en particular que se llama Donante Abandonado. La persona inició su proceso de donación, pero no lo finalizó. Entonces, buscas que cuando la persona se inscribe y no finaliza su donación, le puedas intentar llevar por una serie de correos para que esa persona finalice su donación, o al menos quede sensibilizada para que si yo le llamo y le digo, oye, mira, intentaste donar y no finalizaste, sepas de qué te están hablando. Entonces, esta organización es muy juiciosa, hace un trabajo increíble. Entonces, pues nada, manda diversos correos sobre su trabajo en el mundo entero,
en fin, abordan sus diferentes causas con links a diferentes oportunidades. Y pues nada, un poco lo que buscan, digámoslo así, es que la persona nada, se sensibilice y quede como muy predispuesta a que la persona pues nada, reciba la información mínima necesaria para convencerse de que está apoyando a la organización adecuada, o que el hecho de donar pues, es una buena decisión que se está tomando en ese momento. Por último, Aflux tiene un motor de scoring. Digamos que cada vez que se manda un correo, sea por los newsletters o sea por las secuencias, cada vez que alguien abre los correos o hace clic, se genera un puntaje. Y esto sirve para clasificar o medir el interés de las personas sobre tu comunicación. Y esto es muy útil para que cuando tú tienes personas con un scoring alto, si tú distribuyes tu base de datos entre scoring alto y scoring bajo, los que tienen un scoring alto, pues por haber interactuado más con tu marca, haber abierto más veces el correo, haber hecho más clics, son personas que tienen una mayor predisposición a donar o a participar de tus eventos. Entonces, si yo tuviera que escoger a quién llamar, llamo a las personas que tienen un scoring más alto. Si tuviera que escoger a quién invito a un evento, escojo a las personas que tienen un scoring más alto. Entonces, el hecho de tener este motor de scoring dentro de Aflux, pues también permite que tú puedas clasificar de manera natural, a medida que vas mandando comunicaciones, qué organizaciones tienen o no tienen, por así decirlo, tienen o no tienen, por así decirlo, bueno, nada, pues un comportamiento natural positivo con la organización. ¿Qué es muy importante aquí, en este proceso? Pues que nada, que las organizaciones realmente creen un donor journey. Organizaciones que no crean un donor journey, el efecto que tienen es que fallan en generar esa confianza. Y esa confianza es lo que permite que realmente un donante se fidelice en el corto, mediano y largo plazo. Y pues lo que les decía, un donante en largo plazo es un donante que va a estar con ustedes mucho, mucho tiempo, no poco tiempo. Y pues que nada, que en algún punto no solamente va a ser alguien que te da dinero, sino que pide dinero para ti, habla de tu organización, se vuelve un influencer y en algunos casos hasta inclusive dejan un legado. Por eso es muy importante que pues nada, todas las organizaciones creen un donor journey. Como les decía, dentro de la visibilidad que nosotros tenemos de nuestros clientes, sabemos que hay organizaciones que no hacen el proceso, no crean su donor journey, tienen las herramientas para hacerlo, pero no son juiciosas, digámoslo así, no tienen el tiempo para hacerlo. Y pues nada, eso tiene un impacto o un penalti en la efectividad de la recaudación de fondos que tengan. Por tanto, sí es muy importante que todo este proceso se ejecute, es muy importante que hagan un esfuerzo importante en dedicar tiempo a la creación de su donor journey. Es importante que esos conceptos de comunicación, los pilares de comunicación y la relevancia, qué le digo, a quién le digo, se tengan en cuenta. Y bueno, esa es como la recomendación que traíamos el día de hoy, ¿vale? Es un tema, nada, es un tema que parece simple, pero es un tema que tiene un gran impacto para las organizaciones. Y por tanto realmente consideramos que pues nada, todas deberían hacer un esfuerzo en crear su donor journey y todas deberían hacer un esfuerzo en desarrollar estas estrategias, porque sí sabemos que tienen un impacto muy, muy positivo, no solamente en el corto, sino en el largo plazo, y también pues son un gran auxiliar para el poder hacer mejor fundraising. ¿Por qué mejor fundraising? Porque a medida que yo ejecuto el donor journey, estoy levantando métricas de scoring de todas las personas de mi base de datos, y con esas métricas de scoring yo puedo, a través de multicanalidad, hacer un mejor fundraising, porque ya sé a quién llamo, sé qué le digo. Conozco organizaciones muy grandes, muy estructuradas, que cuando, por ejemplo, se manda un correo, la persona abre el correo, como saben qué correo abrió, saben de qué tema era el correo, cuando llaman a la persona le dicen, oye, mira, vimos que le diste tal newsletter o tal boletín sobre tal tema, queríamos hablar de tal cosa. Y pues nada, son formas, mecanismos de generar conversaciones que en el fondo llevan siempre a la consolidación de una estrategia de fundraising. Listo, ese es el tema de hoy. Paula, no sé si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacerlas y colocarlas en el chat. Aquí tengo una pregunta de Jan de la Rosa. Sí. Ok, entonces, los leads, mientras no conviertan, funcionan como una newsletter. ¿Puedes hablar un poco más de por qué los leads son importantes? Ok, muy buena pregunta. Perdón. Quisiera primero aclarar una cosa importante. Un newsletter es diferente de una secuencia de comunicación. Entonces, yo me voy a volver aquí en mi presentación. Perdón, busco el slide adecuado. Entonces, un newsletter, digamos que hace parte del plan de comunicación de la organización. Un newsletter se manda de acuerdo al cronograma de marketing o el cronograma de comunicaciones que la organización defina.
Si yo, por ejemplo, digo que yo voy a mandar, no sé, en diciembre voy a hablar de tal tema en particular, de, no sé, de niñez y la infancia abandonada, entonces los newsletters son como, por así decirlo, un artefacto, un elemento que hace parte de ese plan de comunicación de la organización, que se debe reflejar tanto en redes sociales como a nivel de la base. Diego, perdón, te interrumpo. Sí. No estamos viendo Sí, la sí, presentación. no estoy mostrando nada ¿La todavía. quitaste? Ok, perdón. Sí, sí. Entonces digamos que un newsletter hace parte del plan de comunicaciones, pero el newsletter no hace parte del Donor Journey. Lo que hace parte del Donor Journey son las secuencias de comunicación. Entonces, digamos que la primera pregunta era esa, hablando como separando un poquito lo que tiene que ver el lead y el newsletter. Entonces, cuando tú te sientes con tu equipo de comunicaciones y dicen de qué vamos a hablar, lo que ustedes deciden en un cronograma de comunicaciones debe reflejarse en redes sociales y debe reflejarse también en los newsletters, que pues tú decides a quién le hablas, cuando haces una campaña. Pero el Donor Journey no considera esos newsletters. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú diseñas un Donor Journey y esperas que ese Donor Journey se ejecute a medida que el tiempo avanza, a medida que van entrando tus donantes o van interactuando con tu organización. Tú no esperas que los newsletters, que son acciones únicas en el tiempo, sirvan para atender ese Donor Journey, porque tú no sabes cuándo la persona ha convertido, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tienes que hacer es usar las secuencias de comunicación en vez de los newsletters. Newsletters es cuando yo decido enviar una nota de comunicación. En cambio, las secuencias de comunicación son como esos correos predefinidos que permiten que cuando alguien hace algo, yo disparo una secuencia de comunicaciones. Entonces, ahí viene la segunda parte de la pregunta, el tema de los leads. ¿Por qué los leads son importantes? Porque resulta que es más fácil conseguir un lead que conseguir un donante. Si yo hago una campaña orientada a donaciones y la campaña orientada a donaciones dice, oiga, yo necesito conseguir que me donen, yo pongo una página web bonita, hago un video bonito, mando a la gente a mi página web, es mucho más difícil que la gente haga una donación de una sola vez a que yo haga una oferta en la cual yo le diga a la persona, a mi público objetivo, descargue un ebook gratuito para el tema que sea. Es mucho más sencillo conseguir leads. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es, si es muy difícil para mi organización conseguir donantes directamente en Internet, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es, consigo leads, los educo a través del Donor Journey y después de que los he educado, yo ya me encargo de llamarlos o por multicanalidad intentar que esa gente se convierta. No es lo mismo una persona que nunca sabía nada de ti, a alguien que por un motivo X o Y se escribió, recibió bastante información tuya y después de haber recibido bastante información tuya, tú decides contactar a la persona y decirle, oiga, hágame una donación. De hecho, ya que, bueno, no es el tema de esta charla, pero ya que lo preguntan, digamos que la forma como más se consiguen donaciones en América Latina es a través de estrategias de adquisición de leads sumadas a multicanalidad. Significa, uso marketing digital para que la gente se inscriba a cualquier campaña. Un ejemplo de una campaña, descargue gratis el manual de cómo educar a tus hijos, así de sencillo. Entonces creo un manual, lo pongo a disposición de la gente, le diga, llene sus datos y descargue gratis este manual. Hago pautas sobre eso, eso es adquirir leads. Luego tengo un Donor Journey muy bien estructurado que permite que la persona reciba información y pues a medida que recibe información pueda de alguna manera saber qué es la organización, y luego con un contact center, sea basado en voluntarios o sea contratado o sea interno, la persona se convierta en un donante. Entonces, esa es la forma como más donaciones se consiguen en América Latina hoy en día, más que a través de marketing digital 100% puro. ¿Por qué? Es más difícil, básicamente es eso. Entonces, ¿por qué los leads son importantes? Por eso, porque son más fáciles de conseguir que los donantes. Esa es un poco la explicación. Perdón. Para organizaciones que tienen un branding muy fuerte, que están muy posicionadas, que todo el mundo las conoce y que son muy humanitarias, a veces el trabajo de hacer donaciones online es más fácil, pero no es el caso de todo el mundo. Entonces, sobre todo cuando mi organización es pequeña, pues el uso de conseguir leads, educarlos con un Donor Journey y usar un contact center, pues es un camino muy válido para conseguir que estos resultados existen, ¿vale? Listo, espero ya haber sido claro. Creo que no hay más preguntas. Paula, no sé si tienes...
No hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Este es el momento de hacerlo. Por favor, escriban si tienen alguna duda. Bueno, Jan dice, súper, ya entendí. Es asunto de canales diferentes. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, creo que no hay más preguntas, Diego. Vale, súper. Nadie Nada, más. les agradecemos muchísimo que hayan venido a escucharnos. Ojalá que puedan, de verdad, dentro de sus Aflus, hacer una buena implementación de estos Donor Journeys. Aflus está pensada para eso. El hecho de que existan este montón de eventos y existan la posibilidad de crear estas secuencias, pues está especialmente pensado para eso, para que la gente pueda de manera efectiva lograr que la gente pues nada, reciba la comunicación relevante y adecuada. Y estoy segurísimo que si ejecutan eso, pues nada, tendrán mejores resultados en sus estrategias de comunicación. De acuerdo. Recuerden, todas las organizaciones que en este momento no tienen activo el módulo de automation, o sea, de newsletter y de secuencias de comunicación, por favor escríbanme en un correo los que están aquí presentes para hacer el proceso de activación y que puedan activar el Donor Journey y todas las estrategias de comunicaciones efectivas y asertivas para el calentamiento de sus bases de datos. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por unirse a este gran webinar, esta gran charla. Esperamos que lleven a cabo todo esto que Diego nos compartió. Diego, muchas gracias por la información tan valiosa que nos has compartido, por este espacio. Nos veremos próximamente en el próximo webinar. Les estaremos contando más adelante. Gracias.